Miqueas se destaca como uno de los profetas menores más influyentes de las Sagradas Escrituras, reconocido por su proclama de rectitud, compasión y sencillez ante el Altísimo, elegido por Dios para entregar su palabra durante épocas de corrupción y declive ético en Israel y Judá. Miqueas no dudó en señalar la opresión y el culto a imágenes de su nación. En este material audiovisual examinaremos la trayectoria y los vaticinios de Miqueas, abarcando desde sus severas amonestaciones de castigo hasta sus alentadoras declaraciones de recuperación. Acompáñanos en este recorrido a través de las hojas bíblicas para desvelar las profundas lecciones de Miqueas y su exhortación a caminar en justicia y confianza. Miqueas, cuyo nombre implica «¿Quién como el Eterno?», fue un vidente oriundo de Morset, una localidad modesta en el territorio de Judá. En su labor como mensajero divino, transcurrió durante los gobiernos de Acaz y Ezequías, aproximadamente entre los años 750 y 686 antes de la era común. Este período estuvo caracterizado por la turbulencia política y religiosa, tanto en Israel como en Judá. La patria se hallaba fragmentada en dos entidades, el territorio septentrional, Israel, y la región meridional, Judá, Israel, tenía su centro en Samaria. Mientras que Jerusalén fungía como capital de Judá, ambos territorios habían sucumbido a la adoración de ídolos y a la inequidad social. Los acaudalados y los gobernantes oprimían a los desposeídos. Las autoridades políticas se hallaban enviciadas y los supuestos profetas extraviaban al pueblo anunciando bienestar cuando en realidad no existía. En este ambiente de degradación ética y religiosa, el Creador designó a Miqueas para reprender estos males y convocar a la nación a cambiar de dirección. En el libro de Miqueas 1:1 se consigna la palabra del Eterno que llegó a Miqueas de Morset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, monarcos de Judá, revelación acerca de Samaria y Jerusalén. Miqueas no se contentó con expresiones generales sobre las faltas de Israel y Judá, señaló concretamente las conductas de culto a imágenes y la podredumbre que dominaban en ambas colectividades. La idolatría había conducido al pueblo a venerar figuras y realizar ceremonias religiosas detestables ante el Creador. Las autoridades y los adinerados explotaban a los humildes, desposeyéndolos de sus terrenos y bienes de manera arbitraria. En Miqueas 1:5 se consigna todo ello por la transgresión de Jacob y por las faltas de la casa de Israel. ¿Cuál es la transgresión de Jacob? ¿Acaso no es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares elevados de Judá? ¿No es Jerusalén? El mensajero describió cómo el culto a imágenes y la falta de equidad se habían introducido en todos los ámbitos de la existencia colectiva y religiosa. La podredumbre de las autoridades políticas y eclesiásticas favorecía la explotación de los más indefensos y el sistema de justicia estaba tergiversado en provecho de los dominantes. A causa de estas transgresiones, Miqueas alertó que el castigo divino era ineludible. Pronosticó que Samaria sería arrasada y que Jerusalén, igualmente, enfrentaría las repercusiones de su desobediencia. Las urbes serían saqueadas y la población sería conducida al cautiverio. Miqueas empleó representaciones vívidas para delinear la devastación que sobrevendría, evidenciando la gravedad del juicio de Dios. En Miqueas 1:6-7 se consigna An. Por eso, reduciré a Samaria a un montón de escombros, como terreno para plantar viñas. Haré rodar sus piedras al valle, y dejaré al descubierto sus cimientos. Todas sus estatuas serán destrozadas. Todas sus ganancias de prostitución serán consumidas por el fuego, y devastaré todos sus ídolos. Porque los reunió con ganancias de prostitución, y en ganancias de prostitución se convertirán. Además de Samaria, Miqueas igualmente alertó acerca de la devastación que afectaría a Jerusalén, la urbe consagrada que debía representar un espacio de equidad y adoración genuina. Se había transformado en un foco de podredumbre y culto a imágenes. El Altísimo no ignoraría estas transgresiones. En Miqueas 3:12 se consigna An. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será arada como un campo. Jerusalén se volverá un montón de escombros, y el monte del templo, una colina cubierta de maleza. El anuncio de Miqueas fue acogido con una combinación de rechazo y temor. Numerosos se negaron a aceptar que Dios permitiría la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de su gente. No obstante, el vidente continuó instando al pueblo a la conversión, insistiendo en que el Altísimo anhelaba que retornaran a él y se apartaran de sus senderos tortuosos. Miqueas subrayó que la auténtica reverencia a Dios no radicaba en ceremonias huecas
ni en ofrendas, sino en existir conforme a los principios de rectitud, compasión y humildad. Este anuncio se transformó en una convocatoria central en la labor de Miqueas. En Miqueas 6:8 se consigna: oh siervo humano, ya se te ha declarado lo que es bueno, lo que el Eterno demanda de ti, han simplemente practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Pese a las advertencias de Miqueas, tanto Israel como Judá continuaron en sus senderos de culto a imágenes y podredumbre, lo que finalmente condujo al cumplimiento de los vaticinios de devastación y cautiverio. La caída de Samaria ante los asirios y el posterior destierro del reino del norte, junto con la irrupción babilónica y el exilio de Judá, confirmaron las declaraciones de Miqueas y otros videntes de su tiempo. Miqueas dirigió palabras muy severas hacia las autoridades y mandatarios de Israel y Judá, quienes habían fracasado en su obligación de encauzar al pueblo con equidad y rectitud. Estos dirigentes, en lugar de resguardar y asistir a su gente, abusaban de su poder para enriquecerse a expensas de los más indefensos. Miqueas describió cómo los gobernantes detestaban la justicia y distorsionaban todo lo correcto. En Miqueas 3:1-2 se consigna: y exclamé, escuchen ahora, jefes de Jacob, y gobernantes de la casa de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer lo que es justo? Ustedes que odian lo bueno y aman lo malo, que arrancan la piel de sobre ellos y la carne de sus huesos. La acusación de Miqueas era evidente en las autoridades políticas y judiciales. Habían corrompido la justicia, despojando y oprimiendo a los pobres y necesitados. Empleaban su influencia y autoridad para privar a las personas de sus pertenencias y posesiones, actuando con brutalidad y avaricia. En Miqueas 13:9-11 se consigna: escuchen ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecen el juicio y pervierten todo lo recto, que edifican a Sayón con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Eterno diciendo: ¿no está el Eterno entre nosotros? ¿No nos sobrevendrá mal alguno? Además de las autoridades corruptas, Miqueas igualmente repudió a los falsos profetas que extraviaban al pueblo. Estos supuestos videntes proclamaban anuncios de bienestar y bonanza a cambio de remuneración, sin importarles si sus palabras eran auténticas o no. Embusteramente ilusionaban al pueblo con expectativas falsas, mientras que la realidad era que el juicio divino se aproximaba debido a sus transgresiones. En Miqueas 3:5 se consigna: así ha dicho el Eterno acerca de los profetas que descarrían a mi pueblo, que muerden con sus dientes y proclaman paz, y al que no les da de comer, le declaran la guerra. Los falsos videntes, impulsados por el beneficio personal, comunicaban lo que el pueblo y las autoridades deseaban oír, en lugar de transmitir la auténtica palabra divina. Este fraude espiritual contribuyó al deterioro ético y religioso de la nación, ya que la gente confiaba en las falsedades en lugar de arrepentirse y retornar a Dios. En Miqueas dejó establecido que tanto las autoridades corruptas como los falsos profetas no evadirían el castigo divino. La falta de equidad y el engaño acarrearían graves repercusiones, y el mismo Dios intervendría para terminar con sus acciones perversas. El juicio del Altísimo sería riguroso y ningún líder o falso profeta corrupto quedaría sin castigo. En Miqueas 3:6-7 se consigna: por lo tanto, para ustedes la visión se volverá noche y oscuridad el adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se oscurecerá sobre ellos. Los profetas quedarán avergonzados, y los adivinos serán confundidos. Todos ellos se cubrirán el rostro, porque no habrá respuesta de Dios. A diferencia de los falsos profetas, Miqueas sostuvo que él hablaba mediante la fuerza del Espíritu Divino. Su mensaje, aunque severo, era genuino y tenía la finalidad de convocar al pueblo a la conversión y a la justicia. Miqueas se caracterizó por su honradez y su dedicación a la verdad, divulgando el juicio del Altísimo sin temor. En Miqueas 3:8 se consigna: pero yo estoy repleto del poder del Espíritu del Eterno, y de juicio y de vigor, para manifestar a Jacob su rebeldía y a Israel su falta. Pese a las severas advertencias y denuncias de castigo, Miqueas igualmente difundió mensajes de optimismo y rehabilitación. El Altísimo, en su compasión, no abandonaría a su pueblo indefinidamente. Miqueas vaticinó que tras el juicio y el destierro, Dios congregaría a su pueblo esparcido y los reinstalaría en su territorio. Esta recuperación no sería únicamente material,
sino igualmente espiritual, señalando un retorno a la auténtica adoración y obediencia a Dios. En Miqueas 4:6-7 se consigna: En aquel tiempo, dice el Eterno, reuniré a la que cojea, y juntaré a la descarriada, y a la que afligí. Pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación poderosa, y el Eterno reinará sobre ellos en el monte Sión, desde entonces y para siempre. Miqueas describió un porvenir en el que Israel sería restablecido a su antigua grandeza, y donde el grupo fiel de Dios viviría en protección y abundancia. Esta garantía brindaba consuelo a los leales que permanecían fieles a Dios en medio del deterioro ético y espiritual de la nación. Una de las perspectivas más alentadoras de Miqueas es la del venidero gobierno mesiánico. Él pronosticó un momento en el que la colina del templo del Eterno sería enaltecida por encima de todas las elevaciones, y las naciones acudirían a Jerusalén para instruirse en las sendas de Dios. Esto constituía un claro indicio del gobierno del ungido, bajo cuya autoridad y rectitud todas las naciones serían favorecidas. En Miqueas 4:1-2 se consigna: Sucederá en los días finales que el monte de la casa del Eterno será establecido como cabeza de los montes y más elevado que las colinas, y hacia él fluirán los pueblos. Acudirán muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, y de Jerusalén la palabra del Eterno. En este gobierno mesiánico, la equidad y la armonía predominarían. Los instrumentos bélicos serían transformados en utensilios agrícolas, representando el término de las disputas y el establecimiento de una paz perdurable bajo el dominio del ungido. Las naciones coexistirían en concordia, y el pueblo de Dios experimentaría la protección y el bienestar. En Miqueas 4:3-4 se consigna: Ani juzgará entre numerosos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta regiones lejanas. Y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y cada cual se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice. Miqueas igualmente anunció el advenimiento del ungido en Belén, una localidad modesta en Judá. Este vaticinio es uno de los más explícitos y concretos acerca del origen del Mesías, quien sería el soberano prometido para Israel, cuya procedencia es desde la eternidad. En Miqueas 5:2 se consigna: Pero tu Belén Efrata, aunque pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me surgirá aquel que será gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía no solo señalaba el lugar del nacimiento del ungido, sino también su esencia divina y su función como el eterno soberano de Israel. El Mesías, surgido en humildad, aportaría salvación y constituiría un reino de justicia y concordia. Miqueas no solo pronosticó el alumbramiento del ungido, sino también la naturaleza y los efectos de su gobierno. Describió una era de armonía y equidad bajo el dominio del Mesías, donde el pueblo de Dios residiría seguro y prosperaría bajo su guía. Este futuro monarca sería un pastor para su grey, conduciéndolos y amparándolos con la fuerza y la potestad de Dios. En Miqueas 5:4-5 se consigna: Y él se mantendrá firme, y pastoreará con la fuerza del Eterno, con la grandeza del nombre del Eterno su Dios, y habitarán seguros, porque entonces será engrandecido hasta los confines de la tierra, y él mismo será nuestra paz. El dominio del Mesías estaría caracterizado por la rectitud y la imparcialidad. Las naciones ya no se enfrentarían unas contra otras en conflicto, y la armonía prevalecería. La perspectiva de Miqueas era de un planeta transformado por la presencia y el liderazgo del ungido, un reino donde la justicia y la armonía serían la regla y no la excepción. En Miqueas 4:3 se consigna: An, y juzgará entre numerosos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta regiones lejanas, y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas igualmente empleó la figura del pastor para describir el cuidado y la dirección del Mesías. En contraste con las autoridades corruptas y los falsos profetas de su época, el ungido sería un auténtico pastor para su grey, encauzándolos con equidad y afecto. Esta representación del pastor es impactante, evocando la noción de amparo, suministro y atención permanente. En Miqueas 5:4 se consigna: An, y él se mantendrá firme, y pastoreará con la fuerza del Eterno, con la grandeza del nombre del Eterno su Dios. Y habitarán seguros,
porque entonces será engrandecido hasta los confines de la tierra. Este soberano pastor sería diferente a cualquier otro dirigente que Israel hubiera conocido. Su reinado traería una renovación espiritual y una restauración integral del pueblo de Dios. A la garantía de un líder, así brindaba optimismo a quienes sufrían bajo la opresión y la injusticia. Finalmente, Miquías destacó que el Mesías no solo aportaría armonía, sino que él mismo constituiría nuestra paz. Esto resalta la esencia inherente del ungido como origen de paz, no únicamente en cuanto a ausencia de enfrentamiento, sino en una paz completa que abarca equidad, bienestar y vínculos restablecidos con Dios y entre los seres humanos. En Miquías 5:5 se consigna no, y él mismo será nuestra paz. Miqueas fue sumamente explícito y directo en su reprensión de las injusticias sociales perpetradas por el pueblo de Israel. Condenó enérgicamente a aquellos que empleaban su poder y posición para oprimir a los desposeídos y vulnerables. Los acaudalados y poderosos, en lugar de amparar a los necesitados, los explotaban y despojaban de sus tierras y pertenencia. En Miqueas 2:1-2 se consigna: hay de aquellos que en sus lechos maquinan la iniquidad y traman el mal, y al llegar la mañana lo ejecutan, porque tienen el poder en sus manos, codician campos, y los roban, casas, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Estos actos de injusticia no solo constituían una transgresión de las normas divinas, sino que igualmente quebrantaban la cohesión social y ética de la colectividad. Miquías previno que tales injusticias acarrearían el juicio de Dios, ya que Él es un Dios de equidad que no tolera la opresión. En Miqueas 3:1-2 se consigna: Ani exclamé, en escuchen ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer lo que es justo? Ustedes que odian lo bueno y aman lo malo, que arrancan la piel de sobre ellos y la carne de sus huesos. En su proclama, Miquías no únicamente censuró las injusticias, sino que también instó al pueblo a arrepentirse y retornar a los senderos de equidad y humildad. Miquías subrayó que Dios no se complace en sacrificios y ofrendas vacías, sino en aquellos que van acompañados de un corazón justo y compasivo. En uno de los versículos más reconocidos y mencionados de su escrito, Miquías sintetizó lo que Dios exige de su pueblo. En Miqueas 6:8 se consigna: oh ser humano, ya se te ha declarado lo que es bueno, lo que el Eterno demanda de ti, en simplemente practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Este llamamiento a la equidad, compasión y humildad constituía un desafío directo a la hipocresía religiosa de la época, donde se ofrecían sacrificios y se cumplían rituales, pero se descuidaban las prácticas fundamentales de la justicia social y la auténtica adoración a Dios. En Miquías advirtió que el juicio divino era inminente debido a la persistente desobediencia y la corrupción del pueblo. No obstante, también ofreció un mensaje de optimismo, afirmando que el arrepentimiento y el retorno a Dios podían traer rehabilitación y bendición. La justicia de Dios, aunque rigurosa, estaba siempre acompañada de su compasión y su disposición a perdonar a aquellos que genuinamente se arrepentían. En Miqueas, las 7:18-19 se consigna que Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad, no mantiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y arrojará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miquías enfatizó que la transformación que Dios deseaba no era meramente externa o ceremonial, sino un auténtico cambio interior. Dios anhelaba que su pueblo viviera conforme a su justicia, manifestando afecto y compasión en sus relaciones con los demás y humildad en su vínculo con Él. En Miqueas 6:6-7 se consigna: ¿con qué me presentaré ante el Eterno y me postraré ante el Dios excelso? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se complacerá el Eterno con millares de carneros o con torrentes de aceite incontables? Ofreceré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dios no estaba interesado en sacrificios costosos o en la observancia superficial de rituales, sino en una dedicación genuina a la justicia y la humildad. Este llamamiento a una transformación interna sigue siendo pertinente para nosotros hoy, recordándonos que la auténtica adoración a Dios se refleja en la manera en que tratamos a los demás
y vivimos nuestra existencia cotidiana. Miquías expresó un hondo lamento por las transgresiones del pueblo de Israel. Como vidente, él sentía el peso del juicio inminente y la devastación que sobrevendría debido a la desobediencia y la corrupción generalizada. Su plañido no era únicamente una manifestación de aflicción, sino un llamamiento al pueblo a reconocer la gravedad de sus faltas y la urgencia de la conversión. En Miqueas 1:8-9 se consigna: por esto me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, emitiré aullidos como de chacales y lamentos como de avestruces, porque su herida es incurable y ha alcanzado hasta Judá, ha llegado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El lamento de Miqueas reflejaba el dolor de una nación que había abandonado a su Dios y las terribles consecuencias que afrontarían por su infidelidad. Era una convocatoria a la introspección y a la toma de conciencia de su condición espiritual. En medio de su lamento, Miquías igualmente subrayó la necesidad de confesión y de retornar a Dios. Reconocer las transgresiones y solicitar perdón eran pasos indispensables para la restauración. Miquías sabía que Dios es compasivo y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. En Miqueas 7:9 se consigna: la ira del Eterno soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz, y yo contemplaré su justicia. Miquías reconoció que la justicia de Dios exigía un juicio por las transgresiones de Israel, pero igualmente albergaba esperanza en la misericordia y la justicia restauradora de Dios. Esta esperanza estaba fundamentada en el carácter del Altísimo, que se complace en la compasión y el perdón. Miqueas también asumió el papel de intercesor por su pueblo, implorando a Dios en su nombre y solicitando misericordia. Como vidente, su misión no era únicamente advertir y reprender, sino también interceder y orientar a su pueblo hacia la reconciliación con Dios. En Miqueas 7:14 se consigna: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario en el bosque, en medio de la tierra fértil, que pasca en Basán y Galaad, como en los tiempos pasados. Miqueas aseguró al pueblo que, a pesar de sus transgresiones y las consecuencias de su desobediencia, Dios no los había desamparado. Tras el juicio, sobrevendría una rehabilitación. Dios reuniría a su pueblo, los perdonaría y los restablecería en una relación correcta con el Elohim. En Miqueas 7:18-19 se consigna: que Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad, no mantiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a compadecerse de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y arrojará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta garantía de perdón y rehabilitación subrayaba la gracia y la ternura de Dios. Miquías mostró que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la misericordia divina y que Dios está siempre dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito. Pese a la severidad de su mensaje de juicio, Miquías ofreció una perspectiva alentadora del porvenir. Proclamó que Dios instauraría un reino de armonía y equidad bajo la guía del Mesías. Este reino sería un período de bendición y prosperidad, donde la justicia de Dios se manifestaría plenamente. En Miqueas 4:6-7 se consigna: en aquel tiempo, dice el Eterno, reuniré a la que cojea, y juntaré a la descarriada, y a la que afligí. Pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación poderosa, y el Eterno reinará sobre ellos en el monte Sión desde entonces y para siempre. La lamentación y la confesión de pecados en el mensaje de Miquías nos recuerdan la seriedad de la falta y la necesidad de una conversión auténtica. Miquías nos muestra que aunque Dios es justo y no puede tolerar el pecado, también es compasivo y está dispuesto a perdonar y rehabilitar a aquellos que se vuelven a Él. La esperanza en la misericordia de Dios y la promesa de un futuro reino de equidad y armonía ofrecen consuelo y aliento a todos los que procuran vivir conforme a los caminos de Dios. San Miquías nos convoca a examinar nuestro interior, a confesar nuestras transgresiones y a vivir con la esperanza de la restauración divina. Miquías concluyó su mensaje profético con una vigorosa garantía de perdón y rehabilitación. A pesar del juicio que había anunciado, Miquías dejó claro que la naturaleza de Dios es misericordiosa y dispuesta a perdonar. Esta garantía de perdón se dirigía al remanente de Israel, aquellos que sobrevivirían al juicio y retornarían a Dios con un corazón sincero. En Miqueas 7:18-19 se consigna: que Dios como tú, que perdona la iniquidad
y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad. No mantiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y arrojará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueias subrayó que Dios no solo perdona, sino que también olvida las transgresiones, arrojándolas a lo profundo del mar, un símbolo de su perdón completo y definitivo. Esta imagen brinda esperanza a aquellos que se arrepienten, sabiendo que Dios no guarda rencor y que su compasión es ilimitada. Tras el juicio y el destierro, Miqueias vaticinó que habría una restauración final y una renovación de la relación entre Dios e Israel. Esta rehabilitación no sería únicamente material, sino también espiritual, transformando a Israel en una nación que viviría conforme a los principios de equidad y compasión. En Miqueas 7:11-12 se consigna: llegará el día en que se edificarán tus murallas, aquel día se ensancharán tus límites. En aquel día acudirán a ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde Egipto hasta el río grande, de mar a mar y de monte a monte. Miqueias describió un porvenir en el que las fronteras de Israel se extenderían y su influencia se ampliaría. Las naciones acudirían a Israel reconociendo la grandeza de Dios y buscando su dirección. Esta perspectiva de restauración completa incluía la reconstrucción de la comunidad y el establecimiento de una era de armonía y prosperidad. Una de las características más sobresalientes del mensaje de Miqueas es la lealtad de Dios a sus promesas. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios permaneció fiel a su pacto y prometió no desamparar a su pueblo. La restauración final sería una manifestación de esta lealtad, demostrando que Dios cumple sus promesas y permanece constante en su amor y compromiso con su pueblo. En Miqueas 7:20 se consigna: otorgarás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu misericordia, conforme juraste a nuestros padres desde tiempos remotos. Miqueas también apuntó hacia la esperanza en la redención mesiánica. El futuro ungido, anunciado previamente en sus profecías, sería el agente de esta restauración final. Bajo su dominio, Israel experimentaría una paz perdurable y una justicia plena. La venida del Mesías marcaría el comienzo de una nueva era de bendición y renovación. En Miqueas 5:4 se consigna: y él se mantendrá firme y pastoreará con la fuerza del Eterno, con la grandeza del nombre del Eterno, su Dios, y habitarán seguros, porque entonces será engrandecido hasta los confines de la tierra. El ungido no solo traería armonía y equidad a Israel, sino que también extendería su reino a todas las naciones, cumpliendo la promesa de bendición mediante Abraham para toda la humanidad. La garantía de perdón y restauración final en el mensaje de Miqueas ofrece una visión de esperanza y liberación que trasciende el juicio. Miqueias nos recuerda que aunque Dios es justo y debe castigar el pecado, también es infinitamente compasivo y dispuesto a perdonar. La restauración final de Israel y la promesa del Mesías destacan la lealtad de Dios a sus promesas y su dedicación con su pueblo. En síntesis, Miqueas nos convoca a reconocer nuestras transgresiones, a buscar el perdón divino y a vivir con la esperanza de la restauración completa que Dios ofrece mediante su amor y misericordia. Su mensaje es una invitación a confiar en la lealtad de Dios y a aguardar con gozo la liberación que viene mediante el Mesías, quien traerá paz y justicia a todo el mundo. En este momento te extendemos la invitación para que te sumes a esta comunidad de fe y espiritualidad donde colectivamente podemos explorar las honduras de las Sagradas Escrituras y hallar dirección y consuelo en las narrativas de aquellos que nos han antecedido. Suscríbete a este espacio para continuar descubriendo los enigmas de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y vivencias. Expresa tus pensamientos y cómo esta narrativa ha impactado tu existencia o tu entendimiento de la espiritualidad. Difunde este material con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el sendero contemporáneo. Nos reencontraremos en un próximo video. Que el Altísimo los bendiga.